Bien, al mensaje de la palabra de Dios. Quiero hacer una especie de nexo o de puente con lo que estuvimos estudiando el miércoles pasado. El miércoles pasado hablamos de la oración con fe, o mejor, de la fe de la persona que ora con fe. Habíamos leído en Marcos capítulo 11, versículo 20, ese suceso cuando Jesús va a Betania con sus discípulos y leíamos que dice que el Señor tuvo hambre y a lo lejos vio una planta de higuera que tenía hojas, y cuando decíamos que la higuera tiene esta característica de que su fruto crece juntamente con las hojas. Y cuando Jesús ve a la higuera, ve que tenía muchas hojas. Como buen conocedor de las plantas de su país, de su tierra, le dijo, esa higuera tiene hojas, entonces tiene frutas. Y yo tengo hambre y necesito comer. Pero se acercó para ver, para aseverar de que su estimación era correcta, y se encuentra con la sorpresa de que la higuera no tenía frutos. Entonces la maldijo. Y habíamos hablado del paralelo, el ejemplo de que la higuera representa a Israel, que representa a nuestra vida, a la vida del cristiano, y que se supone que el que ora con fe y sus oraciones son respondidas es porque es una vida que vive en obediencia y que tiene frutos. Dice la palabra del Señor, por sus frutos los conoceréis. Y la pregunta es, ¿qué frutos estamos dando? Más o menos de eso hablábamos. Y en conclusión, habíamos dicho que la oración con fe es aquella de aquella persona que tiene frutos del Señor en su vida, frutos de arrepentimiento, frutos de cambio, y que ora pidiendo al Señor, y lo que le pide al Señor, decíamos que eso se cumple. Hablábamos del versículo del capítulo 11 donde dice que el Señor, tengan fe. Si ustedes tienen fe, son capaces de decirle a esta montaña, quítate de ahí y échate al mar, y les será hecho. Y habíamos hablado de eso, que ese versículo a muchos nos ha confrontado. Pero lo que el Señor estaba diciendo, simbolizando con eso, era una costumbre de los rabinos, de que una montaña significaba a los problemas, las situaciones que nosotros podemos tener. Y habíamos arrancado, si se acuerdan, con una pregunta. Dijimos, ¿cuántos tienen fe? ¡Amén! Dijimos, gritámoslo, así que mucha fe tenemos. Pero al momento de orar por nuestras necesidades, ¿cuántos tienen esa misma fe de la primera pregunta? Y ahí freno de mano y a veces marcha atrás. Porque pensamos muchas veces que, ¿será que a mí Dios me quiere responder? Pero entendimos que lo que Dios requiere es una vida de obediencia. Una vida acorde a su voluntad. Y cuando la vida del cristiano está acorde a la voluntad de Dios, uno va a orar según la voluntad de Dios. Y yo creo que todos estamos en ese proceso todavía de aprender a orar en la voluntad del Señor. Porque hay muchas cosas que saltan de nuestra humanidad y a veces esas oraciones no son respondidas porque son oraciones hechas fuera del propósito que Dios tiene para nosotros. Más o menos eso hablamos. Y hoy quiero profundizar un poquito más con la ayuda del Señor y mirar un poco de la vida del que ora con fe. Vamos a seguir en ese norte con la ayuda del Señor. ¿Cómo es la vida o qué características tiene la vida de una persona que ora con fe? ¿Cuántos oran con fe aquí? No respondan, después de la predica van a responder. Vamos a responder. Si tienen sus Biblias, que de hecho si no las tienen para el próximo culto tráiganlas. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5. La carta de Primera de Juan, el capítulo 5. Y voy a leer el versículo 1. Voy a leer solamente el versículo 1 y después vamos a ir desglosando con la ayuda del Señor Jesús. Probablemente hoy el Señor va a confrontar nuestra vida. No vamos a hablar nada de que probablemente no conozcas. Vamos a repasar muchas cosas que ya conocemos de la palabra de Dios y de nuestra vida.
Y lo vamos a hacer a través de su palabra. Dice la palabra del Señor, 1 Juan capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que ha engendrado, ama también al que ha sido engendrado por él. Vuelvo a leer el mismo versículo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que ha engendrado, ama también al que ha sido engendrado por él. Señor, queremos en este momento poner nuestros corazones, nuestra voluntad y nuestros pensamientos, llevarlos sujetos a ti, Padre, para que hables a nuestro corazón. Señor, tú conoces aquellas cosas que necesitamos remover, perfeccionar, sanar, aprender de tu palabra. Y simplemente, Espíritu Santo, te pedimos que tomes el control de nuestras vidas para que seamos tierra fértil donde va a ser sembrada la semilla de tu palabra. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Arrancamos leyendo que todo aquel, y yo subrayé la siguiente frase, las siguientes dos palabras, que cree. Todo aquel que cree. Esa es una de las características que tiene el cristiano o la persona que pretende orar con fe. La primera característica, y ya la hablamos un poco en la prédica anterior del miércoles pasado, y es como que venimos remachando. A mí se me hace que siempre predico lo mismo, pero por alguna razón el Señor me lleva hacia la fe. La fe es lo que nos lleva a creer lo que creemos, la confianza. Y el versículo remarca este versículo, todo aquel que cree. Es decir, el que tiene de Jesús una fe ortodoxa, dice un comentarista. ¿Qué significa esta palabra ortodoxa? Que es fiel a sus principios, que es fiel a las enseñanzas, y nos referimos a las enseñanzas de Jesús. ¿Y cómo nos llegan a nosotros las enseñanzas de Jesús? A través de sus apóstoles, a través de sus discípulos. Entonces, todo aquel que es fiel a sus principios, todo aquel que cree. Ahora, ¿cuál es la primera característica que vemos entonces de la persona que ora con fe? Es una persona que cree. Ahora, ¿qué cree? Escuchamos muchas veces, no, sí, hay que creer, sí, hay que tener fe. ¿Qué es lo que dice este versículo que la persona debe creer? Todo aquel que cree en Jesús. Y ahí nos acercamos un poquito más al propósito de lo que Dios quiere. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Y hay personas, el apóstol Pablo, por ejemplo, el apóstol Santiago, dice, bueno, si él estuviese hablando con nosotros, si estuviésemos en un debate o en una consejería y le presentás, ¿sabes qué, apóstol Santiago? Yo tengo problemas para orar, dudo mucho, pero también creo. Y él te diría, bueno, ¿qué crees? Mira que los demonios también creen. Y dice, y tiemblan. Nosotros a veces creemos ni temblamos ante la presencia de Dios. Ah, sí, el barba, aquel, el de arriba. Acá dice, aquel que cree en Jesús. Pero, ¿qué es lo que creemos de Jesús? O el que cree, ¿qué cosas de Jesús? Muchas personas saben de la existencia del Señor Jesús. Yo sé que acá hay hermanos que tienen muchos años ya en el Señor, pero vienen de una vida lejos del Señor. Tal vez vienen de una vida, de un conocimiento religioso de Dios. Algunos ni siquiera han tenido un conocimiento religioso, vivieron la vida porque había vida y se golpearon, y se embarraron con el pecado, se lastimaron, reventados quedaron
Y ahí el Señor nos trajo, nos juntó, nos volvió a armar y hoy somos hijos e hijas de Dios. Muchos venimos de una vida destruida, lejos de Jesús. Pero a pesar de estar lejos de Jesús, escuchamos de Jesús. ¿Cuántos les pasó esto? Que escuchaban de Jesús, sabían de Jesús. Pero si te preguntaban con profundidad, ¿quién es Jesús? ¿Qué es Jesús para vos? Y el que está allá en la pared de la iglesia cada vez que veía la misa, que está colgado en una cruz, tal vez ese era el máximo conocimiento que muchos tenían de Jesús. Y hasta el día de hoy hay mucha gente, no solamente evangélicos, no solamente católicos, sino que de muchos otros tipos de creencias, que saben de Jesús, conocen cuestiones históricas de Jesús, saben que era un buen hombre, saben que era un maestro. Es más, muchos dicen que es un buen ejemplo a seguir. Instan a leer de Jesús en la Biblia. Religiones muy conocidas lo consideran profeta, lo consideran milagroso, lo consideran rabino, maestro. Los mismos judíos, los religiosos de su tiempo, consideraban en Jesús un rabino, un maestro. Pero no aceptaban, y no creían y no querían de que Él sea el Cristo. La palabra el Cristo significa el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido de Dios. Aquel que muchos de los judíos hasta el día de hoy siguen esperando. Los no judíos dicen sí, es un hombre extraordinario, pero Dios no. Mucho menos hay gente que cree que Jesús murió y resucitó. Y en su pensamiento dice, ¿cómo puede ser Dios aquel cuyo Padre lo desecha y lo desprecia a tal punto que lo manda a la muerte? Entonces no pueden entender qué tipo de Dios es ese. Entonces, todo aquel que cree, repasamos, que cree ¿qué cosa? En Jesús. ¿Qué cosa tiene que creer de Jesús? Y el mismo versículo lo dice, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador. ¿Cómo sigue diciendo el versículo? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. La vida de una persona que ora con fe cree entonces que Jesús es ese Cristo, el Salvador prometido. Y como consecuencia de esa fe, de creer en que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías prometido por los profetas en el Antiguo Testamento, Juan enfatiza, y yo me lo escribí en mayúscula, es nacido de Dios. ¿Se va comprendiendo el hilo de lo que queremos compartir esta noche, hermanos? Nadie que cree en Jesús como el Cristo, como el Señor, como el Salvador, lo hace por motus propios. Yo tengo la experiencia de desde muy chiquito, y muchas veces lo digo, de haber oído de Jesús, de haber orado, de haber experimentado la presencia de Dios, de que Dios me haya hablado de muchas formas, a través de su palabra, a través de palabras de ciencia, de palabras de profecías, en sueños. Hasta en un momento, me acuerdo muy particular, Dios usó un borracho para hablarme. Dice la palabra de Dios que si los hijos de Dios callan, las piedras van a clamar. En la Biblia encontramos que había un tal Balaam, un profeta que le gustaba la plata y que por la plata era capaz de hacer cualquier cosa. Y lo vienen a buscar a este profeta para que él vaya a maldecir a la nación de Israel. Y cuando él va por el camino, antes fue a consultar con Dios, Dios le dijo, no vayas. Pero después vinieron, le pusieron más plata y dijo, yo voy a ir igual. Pero Dios dice, vas a ir, pero vas a decir lo que yo te diga. Pero antes de que Dios le autorice a ir, su burro vio al ángel del Señor que le obstaculizaba el camino. Y él, que era el profeta, el que tenía el conocimiento, el que tenía las técnicas de oración, no podía oír la voz de Dios. ¿Por qué? Volviendo a lo que hablábamos el miércoles pasado, estaba desobedeciendo.
La vida del que ora con fe es una vida de obediencia. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesús, no lo hacemos por nuestra gran capacidad, por un coeficiente intelectual muy elevado que tenemos. Por el contrario, normalmente se da esta situación, y para aquellos que están estudiando en la universidad o aquellos que tienen contacto con personas que son eruditos, escritores, sociólogos, gente pensante, como se dice en este tiempo, uno los escucha y son una eminencia hablando, te abren la cabeza, te facilitan muchas cosas, pero tristemente en un gran porcentaje ese tipo de personas, cuando llegan al debate de la existencia de Dios, no creen que Dios sea real. No creen que exista un Dios. Y hablas de Jesús y no, sí, Jesús era un hombre, era un amigo, era un hombre extraordinario, como decíamos al principio. Y la palabra dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el prometido del Padre, ese es nacido de Dios. Yo te hago esta pregunta en esta noche. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, hay 3 que están seguros y después un 80% está dudando. Bueno, vamos a seguir con la prédica. Decíamos entonces que nadie puede creer en este Jesús, en el Jesús de la Biblia, en el Jesús que hace milagros, en el Jesús que salvó nuestras vidas, en el Jesús que sigue sanando enfermos, en el Jesús que sigue abriendo puertas, en el Jesús que nos salva de la perdición eterna. Ese Jesús, nadie puede hacerlo por su propia cuenta, por su propia capacidad, por la cantidad de títulos, por la eminencia que tenga. Nadie lo puede hacer por sus propios méritos, o por sus especializaciones, o por traspasar sus propios récords. No, no es por esto. Al contrario, este tipo de gente, decimos, y la Biblia dice, se terminan haciendo necios, se envanecen en su necedad y terminan siendo necios y dejando a Dios lejos, incluso maldiciéndolo a Dios. Miren lo que dice 1 Corintios. Si tienen sus Biblias, me gustaría que lo busquen conmigo. 1 Corintios capítulo 12. Esto es algo que ya lo sabemos, pero vamos a afirmarlo en nuestros corazones. 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, dice el apóstol Pablo: por tanto os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es maldito. Usa la palabra anatema. O sea, cualquiera que aparezca y te empieza a hablar de Dios, te empieza a hablar de una fe, te empieza a hablar de un camino que conduce a algún lugar bueno, y hablan de Jesús, porque ustedes sabían, hermanos, que hasta los brujos, los hechiceros usan el nombre de Jesús. Los brujos, hechiceros, incluso de grandes rangos, usan la Biblia, pero no usan para obedecerla, la usan para engañar. Nombran a Jesús, rezan a Jesús, hablan de Jesús. Pero dice, por tanto, como dice el versículo, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice que Jesús es maldito o que Jesús es anatema. Se han levantado muchos hablando de Dios, pero que no creen en Jesús. El que salga hablando de que Jesús no es Dios, que Jesús es un maldito, que fue un hombre más no más, ese no está hablando por el Espíritu de Dios. Y sigue diciendo el versículo: y nadie puede decir Jesús es el Señor si no fuese por el Espíritu Santo. ¿Cuántos en esta noche pueden decirse con toda sinceridad en sus pensamientos, en su corazón, y llegar a la conclusión con toda seguridad de decir, Jesús es el Señor de mi vida? Jesús es el dueño de lo creado. ¿Cuántos pueden creer esto en sus corazones? No lo crees porque Marcos lo predica. No lo crees porque, no sé, el más erudito de los más eruditos lo viste en YouTube, no sé, en algún canal de Netflix, y yo creo porque ese tipo me convenció. No.
Creíste porque alguien te habló de Jesús. Creíste porque cuando te hablaron de Jesús fuiste a la palabra. Creíste porque cuando fuiste a la palabra de Dios te desnudó. Y muchos dijeron, está hablando de mi vida. ¿Cómo puede ser que un libro que fue escrito hace tantos miles de años atrás, hoy lo leo y me confronta mis pecados de hoy, confronta mi intimidad, confronta todo lo débil, lo necio, lo sucio que soy? Es porque es el Espíritu de Dios hablando a tu corazón. ¿Y cuál es la conclusión del que es confrontado por la palabra de Dios a través del Espíritu Santo? Se rinde a los pies de Dios y dice, Señor, eres tú mi Señor. ¿Se acuerdan del publicano y el fariseo? El fariseo, ¿cuál era la actitud del fariseo? Lo habíamos leído el miércoles pasado. Gracias, Señor, porque yo puedo orar en las plazas con las manos levantadas y la gente me mira, me admira, ve mi vestimenta sacerdotal, yo diezmo, yo ayuno, yo ofrendo, yo hago caridad, yo camino tantos kilómetros. Y había otro ahí que le robaba a la gente, pero que era consciente de su pecado y se acercó a Jesús diciendo, Señor, soy una basura, soy un desastre, ten misericordia de mí, sé propicio. Y Jesús dice, les digo que ese salió justificado. Porque a los soberbios Dios los mira de lejos, pero al que se humilla, Dios lo levanta. Si en esta noche, hermano, vos podés decir con toda seguridad en tu corazón, aunque tengas falencias, que de hecho las tenés, aunque tengas tropiezos, que de hecho las tenés y vas a seguir teniendo tropiezos, aunque hay cosas que estás ahí medio tambaleando, pero estás, pero vos podés decir en tu corazón, Señor, tú eres Jesús, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. Eso es porque el Espíritu Santo de Dios habló a tu vida, confrontó tus pecados, te arrepentiste, confesaste a Jesús como el Señor y ahora el Espíritu Santo de Dios vive en tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces la vida del que ora con fe es aquel que cree que Jesús es el Cristo y porque cree que Jesús es el Cristo, pero lo cree porque el Espíritu Santo de Dios te confrontó, dice la Biblia, es nacido de Dios. Cada vez que ores, acordate de esto, hermano. Porque ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo? Lo que hizo en el principio, poner en duda en tu mente y en tu corazón lo que Dios ya dijo y piensa de vos. Y normalmente cuando le fallamos al Señor, cuando le fallamos a algún hermano y nos acercamos a la presencia de Dios, ni siquiera podemos acercarnos, tenemos miedo, dudamos y no queremos orar y voy a decir, me voy nomás, no voy a orar nomás porque hoy estoy mal. Eso es porque hay duda, porque no hay seguridad. Tenemos que ir, como dice el libro de Hebreos, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Es como cuando ese hijo que desobedeció sabe que su papá le va a regañar, sabe que su mamá le va a dar una buena conversación psicológica de convencimiento y persuasión. Mi papá dice, pasame el persuadidor, me decía. Yo le decía, ¿cuál es el persuadidor? Y tenía un mazo así grandote para vamos a hacerle entender a este, decía, cuando armábamos puertas y ventanas. Y a mí se me quedó, pasame el persuadidor. Cuando tenemos cola de paja y nos acercamos a nuestro papá, tenemos miedo que venga al sitio. Pero el papá que corrige bien, lo corrige según la palabra de Dios y yo doy testimonio de eso. Me corrigió muy bien mi papá. Cuando sabemos quién es nuestro Padre y tenemos confianza y le fallamos, hablo del papá, el que tuvo una buena relación con su padre, porque están los que tuvieron mala relación con su padre y tal vez no es el ejemplo a seguir. Pero el padre, según la voluntad de Dios, es aquel que cuando el hijo se acerca, papá, ¿sabe que me porté mal? Y ya está esperando el garrotazo. Pero los papás van a dar fe en esta noche que si tu hijo, por más que haya cometido el peor de los pecados, la peor de las desobediencias, y viene y te dice, papá, me equivoqué, hice esto, hice lo otro, dije esto, me siento mal. No lo vas a reventar a palo a tu hijo. Probablemente te vas a enojar, probablemente te vas a doler, pero lo vas a abrazar. Bueno, te entiendo, mi hijo, vení acá. ¿Qué podemos hacer? Y empezamos a hablar. Y tu hijo te va a contar y vas a llorar con él y tal vez lo vas a exhortar, pero hay esa confianza. Dice la palabra de Dios, acerquémonos pues confiadamente. Y un versículo que a mí me impacta es este versículo que dijo el Señor Jesús, el que a mí viene, yo no lo echo fuera.
¿Por qué llegamos reventados a la casa del Señor? No a este lugar, a la presencia de Dios. Porque no hemos venido a Jesús cuando tendríamos que haber venido. Al contrario, éramos conscientes de nuestros pecados y nos alejábamos más. Porque pensábamos que había que hacer méritos para poder acercarnos a Jesús. Es el pensamiento popular, no voy a la iglesia porque soy esto, soy lo otro, hago esto. Y ahí es cuando tenés que venir. Pero el Señor Jesús dice, si vos venís, yo no te voy a echar afuera. Si vos venís, yo no estoy con el cinto como tu papá o con ese rebenque que hacía así, te agarraba la colita y te marcaba y dolía. No, yo no soy así. Hay un versículo, creo que Isaías dice, vengan y estemos a cuenta. Pongámonos de acuerdo y vas a ver cómo tus pecados van a ser limpiados y tu vestimenta va a ser más blanca que la nieve. Esa es la disposición del Señor. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Por eso venimos reventados. Porque Dios tanto nos ama que permite que nos reventemos, pero después dice su palabra, con amor eterno te he llamado. Te he amado y prolongué mi misericordia. Miren si Dios no es grande. Entonces, ¿por qué dudar de la misericordia de Dios? ¿Por qué dudar del amor de Dios? Si sos hijo de Dios, nacido de Dios, es porque el Espíritu Santo te convenció. Y si vos decís Jesús es el Señor porque el Espíritu de Dios vive en vos. Entonces, si el Espíritu de Dios vive en vos, si vos estás seguro que sos un hijo nacido, nacida de Dios, entonces, hermano, acércate confiado. Ora con fe. Y esto va más allá de nuestras emociones, más allá de nuestros sentimientos. Seguimos. ¿Qué sucede con aquella persona que es nacida de Dios? Quiero que me acompañes al versículo 24 del mismo pasaje de Juan. Juan capítulo 5. Primera de Juan, el mismo libro que estamos estudiando. Primera de Juan capítulo 5, el versículo 24. Dice, ya dijimos que el que ora con fe es la persona que cree en Jesús como el Salvador, es nacido de Dios. Y el versículo 24 dice, me equivoqué, Juan 5:24, es el Evangelio de Juan, no primera, Juan 5:24. Después vamos a volver a primera de Juan. Algunas versiones dice, de cierto les digo, esta versión dice, en verdad les digo que el que oye mi palabra, y tienen que acordarse de algunas prédicas que habíamos hablado acerca de oír. El que oye no es solamente el que escucha, sino el proceso de oír según la palabra de Dios es escuchar, comprender y atesorar en el corazón y practicar, poner en práctica. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. El que escuchó, retuvo en su corazón y puso en práctica mis palabras, dice Jesús, y cree, es lo que estábamos leyendo recién, al que me envió, lo primero que tiene es vida eterna. Aparte de ser nacido de Dios, ahora el Señor te asegura, listo, vos naciste de nuevo. Y no vas a tener una vida de 35 años, 45 años, 65 años, 75 años, 85 años, 105 años, 200 años, 100 años, 300, no sé. No solamente años cronos, sino que habla de años kairos, vida eterna, que es algo que nuestra mente humana no la puede entender. Pero como suelo decirlo, por la fe creemos que lo que Dios dice es así. Y aunque no sabemos cómo va a ser, Jesús dice que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. No solamente tiene vida eterna, sino que lo segundo que pasa con aquel que cree y oye las palabras del Padre a través de Cristo, dice, no viene a condenación. Qué buena noticia es saber esto. ¿Cuántos muchas veces se sienten condenados a pesar de ser hijos de Dios todavía? Con algunos y otros no. Gloria a Dios por los que no, y por los que sí, hermano, hoy tenés que asegurar tu confianza en el Señor Jesús. Y ahí es donde tiene que estar el ejercicio práctico de todo el tiempo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando el enemigo te dice, sos una basura, ves que no orás, ves que pecas, ves que fallás, no te congregaste otra vez, ya fuiste otra vez con Domito, ya chupaste otra vez, ya esto y otra vez, ya bailaste otra vez, ya esto y amén, y le haces caso al diablo. Pero ¿qué hizo Jesús cuando el diablo lo tentaba? Escrito está, Satanás, le decía el Señor Jesús. El Señor Jesús decía, y si el Señor Jesús le dijo, ¿qué le espera a Marquito Berem?
Tiene que leer la Biblia, Marcos, para saber. ¿Se acuerdan de esa prédica? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero para ser libre primero tengo que conocer. Si no conozco la verdad, hermano, nunca vas a poder orar con fe. Si no conocemos la palabra de Dios, nunca tus oraciones van a ser respondidas, porque nunca vas a orar conforme a la voluntad del Padre. Suena fuerte, ¿verdad? Hermano, a mí esta semana el Señor me cacheteó con esta prédica. Porque, digo, bueno, hablaba con mi esposo y con mis compañeros de trabajo. Tengo que predicar el miércoles y esta es la palabra que tengo que predicar. Y es la vida del que ora con fe. Y pasa que yo planteo mi vida. ¿Cómo está la vida de Marcos que va a predicar a los hermanos? El que ora con fe. Y ¡pum! Se me rompe la camioneta. Sí, Señor, no tengo plata. Y cuando yo me preparé unos 4 millones y medio, hermano, me dice el mecánico. El cristiano también, hermano, es menos mal que hermano. Y digo, ay, Señor, y el alquiler, y las cuentas, y ¡puf! Se enferma mi mamá. Y enseguida nomás ya sabemos, enfermedad igual, plata. No tengo. Y la camioneta rota. Y otras situaciones. Y yo podía estar hoy tirado en mi casa y decir, Señor, ¿por qué? Pero decidí creerle al Señor, hermano. Decidí creerle a aquel que dijo que debo caminar como viendo al invisible. Yo no sé cómo, pero ¿sabes qué pasa cuando vos das el primer paso? Aviación, no me hundo. Das el segundo, aviación, no me hundo. ¿Se acuerdan de Pedro? Y el Señor decía, dale Pedro, vení. Y Pedro empezó a caminar. Empezó a ir sobre las aguas, pero después empezó a ver las ondas, y empezó a ver las olas, y empezó a ver los problemas, y las deudas, y la camioneta, y la enfermedad, y esto y lo otro, y se empezó a hundir. ¿Por qué? Porque dejó de mirar al Señor. Y los problemas nos ahogan y nos hunden, pero cuando estaba yo creo que por acá, Señor, sálvame. Y el Señor extiende la mano y le dice, ¿por qué dudaste si estoy con vos? Es muy práctica la vida cristiana, hermanos. Es fácil decirlo. Ahora vivirlo a veces no es fácil. Tenemos dos opciones, creer o reventar. Reventados ya vinimos. Yo quiero decidir creer a lo que dice la palabra de Dios. Entonces el que es nacido de Dios tiene vida eterna. No viene a condenación. Ya las dudas, las mentiras de enemigos no te pueden hacer frente porque ya Jesús dijo lo que sos vos a través de su sacrificio. Nueva criatura. Entonces cuando el enemigo venga a querer refregarte en la cara que sos un badulá, que vos sacá tu Biblia, o sea, no, tampoco no es que el diablo cuando le haga así se va a ir, no. O sea, sacá tu Biblia es parate en fe y ante el pensamiento, ante la voz o ante lo que sea que se nos dice, Satanás, la Biblia dice que yo soy un hijo de Dios porque yo creí en Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, el que te venció en la cruz del Calvario, resucitó, me salvó, tengo vida eterna y voy con él al cielo. Y el enemigo no puede soportar la verdad de Dios y tiene que huir. Pero antes de que huya vos tenés que estar seguro de eso. Entonces por eso es interesante conocer la palabra de Dios. Y lo tercero que dice, el que es nacido de Dios, también dice que ha pasado de muerte a vida. 3 promesas que tenemos en Juan 5:24. Tenemos vida eterna, según Efesios 2:4, no lo busques. Antes estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Hoy con Jesús eso ha sido cambiado. Hoy tenemos vida eterna. No venimos a condenación. Romanos 3:23 dice que antes por causa del pecado, por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos, fuimos quitados de ese lugar de posición. Pero el Señor dice, no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Nacido de Dios, nacida de Dios. ¿Qué pasa con el hombre que es nacido de Dios? El hombre, la mujer que ora con fe, es un hombre nacido de Dios, dijimos. 1 Juan 5:4 y vamos rapidito ya a punto de terminar. Porque todo el que es nacido de Dios, y yo subrayo aquellas frases que a mí me llaman la atención, en las que Dios me habla en mi Biblia, yo las subrayo, tanto en la Biblia como cuando preparo acá, yo lo resalto. Y nunca más se me olvida eso. Dice, porque
todo, volvimos al libro que arrancamos, 1 Juan 5, versículo 4. Porque todo el que es nacido de Dios, ¿cómo dice en tu Biblia? Vence al mundo. Y después vamos a seguir leyendo el versículo. La palabra que traduce al español del griego, vence, no importa cómo dice en griego, porque no tiene nada que ver, sino que el significado es lo que me importa. Significa subyugar, dominar completamente. Es decir, vencer, alcanzar victoria o tener victoria. Eso es lo que significa vencer de la traducción de la palabra original en la Biblia. Es decir, la persona que ora con fe, entonces, está dotada del poder de Dios para resistir al maligno. El que es nacido de Dios, dice su palabra, vence al mundo, subyuga al mundo, domina al mundo, no se deja vencer por él. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice, por tanto, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Santiago utiliza la palabra en el versículo, estamos hablando recién de vencer, subyugar, alcanzar victoria. Y este versículo habla de someterse. ¿Qué significa la palabra someterse? La palabra original es traducida de la siguiente manera. Es ser un subordinado. O sea, subordinado es alguien que está bajo autoridad de otro. Ser sumiso. Y sumiso tiene que ver con someterse propiamente. Pero es alguien que está subordinado y está sumiso, pero no ciegamente, sino que de manera reflexiva. Eso significa lo que cuando Santiago dice, sométanse pues a Dios. Y muchos dicen que la fe es irracional. Muchos dicen, sí, estos son todos fanáticos locos, creen nomás. Dice, si bien es cierto, hay mucha gente que cree nomás, cree lo que le dicen y amén, 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 dicen a cualquier cosa, sin estar seguro que lo que le están diciendo es la palabra de Dios. Es interesante que Santiago usa esta palabra someterse, y lo que está queriendo decir es el que se somete a Dios, o sea, es el que se pone bajo la autoridad de Dios, es el que es sumiso y obediente a Dios, pero que es reflexivo, que analiza, que son como los de Berea, que estudiaban lo que le predicaban a ver si era como ellos, como les enseñaban. Corroboraban en la palabra de Dios. Es decir, hay mucha gente que reflexiona, lee, estudia, busca a Dios, y en su búsqueda de Dios están buscando la verdad. Dice, Señor, ¿realmente es como dice este libro lo que vos deseas para mí? Señor, ¿realmente tú eres Dios? Y cuando el hombre se pone en esa posición de abrir su corazón, expectante, porque hay mucha gente que tiene toda la no es la responsabilidad, sino toda la libertad cuando no conoce a Dios de dudar, porque no conoce otra cosa, conoce el pecado nomás. Y cuando alguien le habla de Dios, muchas veces suena tan lindo, tan bueno. ¿Será que esto es así? Entonces el que está acostumbrado a la mentira, al engaño, pone a prueba a Dios. Jesús en Malaquías dice, probadme ahora en esto. Probalo a Dios, hermano. ¿Sabes dónde vas a descubrir a Dios? En los procesos difíciles. ¿Sabes dónde vas a ver con más claridad la mano de Dios? Cuando todo se te cierra a tu lado. Cuando tus posibilidades ya no dan más, cuando tus contactos no llegan, cuando tu dinero no llega, cuando tu estatus no llega, cuando ya estás desahuciado, ahí es donde Dios llega, y nunca llega tarde. Pero normalmente cuando estamos bien cuesta, porque sí, Señor, tengo trabajo, el auto está bien, mi familia está bien, puedo salir de vacaciones. Entonces como que buscamos a Dios, pero es más light. Y yo también hago así con muchos hermanos así, porque a mí también me pasa. Nos acomodamos y nos sentamos, listo, Señor, el culto fluye.
Entonces Dios a veces manda un par de problemitas. Acá vamos a tocar la menganita, voy a permitir que salte el carácter de aquel, el caractercito de la otra, y se van a chocar ahí, y ahí va a empezar un yaboray, y ahí me van a buscar. Esto es una suposición, no queremos que pase eso, hermano. Pero el que es de Dios se lo conoce en las pruebas. Como dicen algunos por ahí, al jugador se lo conoce en la cancha. Vos podés cacarear mucho que has jugado bien, trae una pelota, vamos a ver lo que haces. Ahí se conoce. Al cristiano se lo conoce por sus frutos. ¿Y dónde saltan los frutos que tiene el cristiano? En las luchas, en las pruebas, en las dificultades. Ahí salta o tu carne, o tus demonios, o el Espíritu de Dios que está en vos. Entonces vemos que orar con fe, no, ella nomás había sido orar nomás. Abarca la vida del que ora con fe, abarca muchas cosas. Entonces, dice Santiago que el que se somete a Dios, y me gusta cómo el diccionario de la Real Academia Española está de acuerdo con la traducción del griego, y dice el diccionario, traduce a esta palabra someterse como aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona. Ahora, aceptar ¿cómo? Generalmente sin oponer resistencia. ¿Qué pasa cuando te resistís a Dios? Y dices, vos te resistís, yo no voy a perder tiempo con vos. Resistite todo lo que quieras. Cuando tengas un corazón humillado, cuando tengas un corazón contrito, cuando tengas un corazón rendido, ahí vamos a hablar. Para los orgullosos yo no sé si el Señor diga, no. Yo creo que Él se duele cuando nos presentamos orgullosos. Yo creo que Él llora, yo creo que Él se entristece cuando nos creemos algo. Y creo, esta es mi fe. Y creo que el Señor nos diría, tengo tanto para darte, pero no quiero perder mi tiempo con los orgullosos. Entonces busco sencillos, busco humildes, busco gente rota, busco gente quebrantada, busco gente que no se vale nada, pero que cuando me encuentra a mí dice, Señor, te necesito. Se somete sin resistirse a la voluntad de Dios. Y cuando comprobamos la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios que es buena, es agradable y es perfecta. Qué tremenda es la palabra de Dios, hermano. Me apasiona cuando el Señor empieza a deslumbrar los velos que a veces tenemos. Entonces, el nacido de Dios es aquel que vence al mundo, es decir, que subyuga, que domina, que puede alcanzar la victoria a lo que plantea este mundo. ¿Y qué es lo que plantea este mundo? En pocas palabras es pecado, la vida loca, hacer lo que se te venga la gana. Cuando el Señor te dice, no, yo tengo parámetros, tengo pautas, tengo reglas, tengo anhelos para vos, pero quiero que vivas sin pecado. Entonces ese que cree en Jesús, que es nacido de Dios, es aquel que tiene el poder de Dios para vencer al mundo. Es decir, lo que decía Santiago en capítulo 4, versículo 7, que se somete a la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa cuando te sometes a la voluntad de Dios? Tenés la fuerza de voluntad y tenés el carácter, y el temor se va para pararte frente al diablo y decir, Satanás, te vas de acá en el nombre de Jesús, porque no tenés nada que ver conmigo. ¿A cuántos les ha costado esto? Muchas de las veces que me toca hablar con hermanos y tener tiempo de consejería, especialmente, más con jóvenes últimamente, muchos vienen, no tengo miedo, me atormentan en sueños, me pasa esto, escucho voces. ¿Y pudiste hacerle frente? No, hoy tengo miedo. ¿Qué hace el temor? El temor te paraliza. Cuando te agarran eso, no sé si alguno ha tenido situaciones de miedo o a veces en sueño o ciertas opresiones. A mí me han pasado muchas veces que siento la opresión del enemigo y parece que, no sé, me muevo un poquito y algo va a pasar y no podés ni siquiera orar ni podés proclamar el nombre de Jesús, porque el enemigo sabe dónde está tu victoria. El enemigo sabe dónde está el fin de su injerencia sobre tu vida. Cuando Jesús aparece, el enemigo se tiene que ir. Pero ¿qué tenemos que hacer? Enfrentarlo. Y cuando no podemos enfrentarlo es porque algo no está bien en nosotros, es porque estamos débiles. Es porque las herramientas o la cobertura espiritual del soldado que necesitamos no están en condiciones. Tal vez están rotas, lastimadas, quebradas. Pasaste muchas batallas, te descuidaste en la oración, te descuidaste en la lectura, te descuidaste en el ayuno y te quedaste desprotegido. Entonces el enemigo, ¿qué ve? Un blanco fácil. Pero cuando estás cubierto de la armadura de Dios, hermano, vos estás listo para la batalla. Efesios capítulo 6, después léanlo en su casa. El versículo dice, y habiendo acabado todo,
estar firmes. Porque podría haber dicho, y habiendo acabado todo, reventate nomás ya porque no hay más otra cosa que hacer. Pero no, el Señor inspiró al apóstol para decir, habiendo acabado todo, ¿qué ha acabado? La guerra contra el enemigo, que nuestra guerra no es carnal, sino contra huestes, principados, potestades. Hermanos, si pudiésemos dimensionar lo que es el mundo espiritual del enemigo, temblaríamos de miedo. Porque no podemos subestimar el poder del enemigo. Y ellos se mueven organizadamente, son muy inteligentes. Pero tenemos un plus, Dios está con nosotros. Y el Señor dice en su palabra, aunque el infierno se levante, no prevalecerá. Entonces, ¿qué haces? Dos opciones, creer en el Señor o reventar de miedo contra Satanás. Yo no quiero más tenerle miedo a Satanás. Yo quiero hacerle frente, pero para eso necesito someterme al Señor. Buscarlo, orar con fe, leer su palabra, ponerme las armaduras de la fe. Lean después Efesios capítulo 6, repásenlo en casa. Vamos terminando. Me quedan 3 minutos. Entonces, el nacido de Dios vence al mundo, es decir, subyuga al mundo en su vida o las injerencias del mundo, somete su vida a la voluntad de Dios y una vez que pudo hacer esto, puede resistir al enemigo y el diablo huye porque él no puede contra la verdad de Dios en nuestras vidas. Es interesante lo que esta palabra, algo más que significaba, el someterse significa recibir o soportar cierta acción. Y mucho se ha predicado se ha hecho esta dinámica de predicar el evangelio de vení a Cristo y se te van a acabar tus problemas. Vení, Jesús te va a sanar. Vení, tu billetera se va a llenar. Vení, todo va a ser perfecto. Muchos han predicado así. Pero eso no es lo que predicó el Señor Jesús. Es verdad que a veces la billetera se llena, pero es verdad que también se vacía. Pablo dijo, sé vivir en riqueza y sé vivir en pobreza. Y si Pablo lo vivió, ¿quién somos nosotros, hermano? A nosotros también nos va a pasar. El tema es saber vivir con mucho o con poco. Pero a veces Dios permite las pruebas. Y Pablo le enseñaba a Timoteo en 2 Timoteo 4:5, dice, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades. Santiago era un joven que estaba pastoreando la iglesia en Éfeso. Y Éfeso era una ciudad pervertida, era una ciudad pagana, era una ciudad caída donde abundaba el pecado y especialmente los pecados sexuales. Él estaba donde moraba Satanás y él estaba ahí como joven pastoreando la iglesia del Señor. Y evidentemente Timoteo a veces se desanimaba y Pablo, su padre espiritual, lo animaba, le dice, Timoteo, no bajes los brazos. Vos tenés que ser sobrio, tenés que andar con los ojos abiertos, no te descuides, presta atención, no te dejes engañar, buscar al Señor. Estoy parafraseando lo que Pablo le dice en ese pasaje. Y una de las cosas que dice, sé sobrio, no bajes los brazos, sufrí penalidades. ¿A quién le gusta sufrir? A ninguno. Pero el sufrir penalidades es parte de la vida del cristiano también. Sufre penalidades. El someterse a Dios a veces nos va a llevar a situaciones donde vamos a tener que enfrentar dificultades. Pero después sigue diciendo el versículo, sufre penalidades, haz trabajo de evangelista, cumple tu ministerio. Y otro pasaje dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Entonces ahí nos damos cuenta que la vida del que ora con fe no es una vida solamente de sensaciones, no es solamente una vida de emociones, no es solamente una vida de que hoy sentí la presencia, hoy se me pararon 5 pelitos, hoy hicimos pirimba, mañana no se te van a poner los pelitos de punta y vos decís, ay no, pero entonces Dios no está hoy conmigo, ya Dios no me... No, la vida cristiana no se basa en eso, la vida cristiana se basa en fe, en convicción, en lo que Dios dijo y yo camino, sienta o no sienta, vea o no vea. Esa es la vida del que ora con fe. Y el versículo termina diciendo, 1 Juan 5:4, dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cómo dice en tu Biblia? Nuestra fe. Entonces todo se trata de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios tiene que acercarse con fe, creyendo que Él está, no dudando en su corazón, dice Santiago.
No siendo como las olas del mar que van y vienen. El que vive de esa manera, el que busca a Dios de esa manera, dice, olvídense que Dios va a oír sus oraciones. Entonces, hermanos, eso es un desafío, la vida de la persona que ora con fe. Recuerden la prédica del miércoles anterior. Todas las oraciones de la persona que ora con fe van a ser respondidas. ¿Hace cuánto que Dios no responde tus oraciones? ¿O hace cuánto que orás y sentís que tus oraciones no pasan del techo? Si esa es tu realidad, probablemente tengas que replantearte, Señor, ¿cómo está mi vida? ¿Mi vida te está agradando? Obviamente que hay procesos en la vida del cristiano, ¿no? Cuando recién empezamos venimos a tropezones, un paso, una caída, un paso, 3 pasos, 5 caídas, 10 caídas, 4 pasos, pero vamos, nos levantamos y seguimos, nos levantamos y seguimos. Va a llevar algún momento, porque esto es como la vida de un niño que va creciendo. El niñito que está aprendiendo a caminar, da unos pasos, se tropieza, después cuando empieza a dar los primeros pasos y quiere correr, se cae, se da la cabeza contra una silla, pero no se rinde, se levanta y sigue corriendo. Esa es la actitud de la vida del cristiano. No importa cuántas veces caigas, dice la palabra del Señor, 7 veces va a caer el justo y va a quedar reventado. No dice eso. 7 veces caerá el justo, pero de todas esas caídas, el Señor lo levanta. ¿Cuántos necesitan ser levantados por el Señor en esta noche? Entonces no dudes que el Señor está con vos. Si creíste en Jesús, si le entregaste tu vida, sos nacido de Dios. Si sos nacida de Dios, el Espíritu de Dios vive en vos. Y si el Espíritu de Dios vive en vos, tenés la capacidad de someter tu vida a la voluntad de Dios y tenés la capacidad y el poder y la autoridad de resistir al enemigo, de resistir sus tentaciones, de resistir sus maquinaciones. Y no siempre va a aparecer como Satanás, va a aparecer como una propuesta de trabajo media rara, como una propuesta de algún amigo, alguna situación que te va a querer alejar de Dios. Entonces tenés que estar, como le decía Pablo a Timoteo, sé sobrio, está atento, abrí bien los ojos, a ver dónde estás pisando. Y cuando estás sobrio, estás diciendo, Señor, ¿cómo querés que te sirva? Señor, ¿cómo tengo que hacer esto? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Recordámela. Y si no te la recordás, anda a la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios va a hablar a tu corazón. Si no, lo que estamos predicando es mentira, hermano. Pero como ustedes están acá, yo puedo corroborar que no es mentira, porque ustedes tienen una historia con el Señor. Ustedes tienen un antes y un después de Cristo en sus vidas y pueden decir, es verdad lo que está diciendo el hermano Marcos, la palabra de Dios es verdad. Entonces Dios está conmigo y yo puedo vivir una vida de un cristiano que ora con fe y sus oraciones son respondidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Creyendo en esto, quiero que te pongas de pie. Y vamos a dar gracias al Señor en esta noche por su palabra. Y vamos a presentar nuestras vidas ante la presencia de Dios. Yo sé que acá en medio de nosotros hay situaciones que cada uno está enfrentando donde queremos ver la voluntad de Dios. Pero hagamos este ejercicio todos los días. Señor, yo estoy orando por esto, pero tal vez me estoy equivocando. Quiero hacer tu voluntad. Y si estás orando mal, como predicaba muchas veces el pastor Emilio, vos seguí orando nomás. Porque si vos estás orando de todo corazón, aunque estés orando mal, en algún momento el Espíritu Santo te va a hablar, en algún momento el Espíritu Santo te va a aclarar, en algún momento el Espíritu Santo va a venir y te va a decir, hey, pará un poco, esto no es lo que Dios quiere para vos. Y tal vez Dios no va a responder lo que estabas orando, porque estabas orando fuera de la voluntad de Dios, pero Dios va a poner un sentir y un querer por hacer su voluntad. Y Dios va a responder, y vas a ser bendecido, y vas a venir a contar tu testimonio, y vas a contarle a otros lo que Dios hace, y vas a animar a otros, hermanos, vamos a orar, porque Dios responde, y cuando Dios responde nos ponemos contentos, y cuando nos ponemos contentos salimos a predicar, etcétera, etcétera. Vivimos la vida cristiana. Amén. Padre, Señor, te damos gracias una vez más en esta noche por darnos la oportunidad de adorarte, por darnos la oportunidad de bendecirte, por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Señor, y creo firmemente en lo que tú dices de tu palabra, que ella fue enviada con un propósito y ella va a cumplir el propósito con el cual fue enviada. Y en esta noche esa palabra que tú has puesto en mi corazón, la hemos dado a conocer a la iglesia.
Señor, y sé que tú has hablado, como a mí también me has hablado. Señor, que esta palabra produzca frutos abundantes en la vida de mis hermanos. Señor, haz de nosotros una iglesia que ora con fe. Haz de nosotros una iglesia que ora en tu voluntad. Haz de nosotros una iglesia que ve las respuestas de Dios a sus oraciones, Señor, y que se mueve y crece, porque tú eres el que va en nosotros, dentro de nosotros y con nosotros, Señor, abriendo caminos. Señor, bendigo la vida de mis hermanos, ponemos nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestras enfermedades, Señor, nuestras carencias, nuestros procesos los ponemos ante tu presencia y te decimos, Padre, heme aquí, haz tu voluntad con nosotros. Fortalece a tu iglesia, Señor. Fortalece a la iglesia de Cristo. Y, Señor, queremos poder ser portadores de esa gloria tuya a muchos que aún no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, acompaña a cada uno de mis hermanos de regreso a sus hogares, a los que viven cerca, a los que viven lejos, que tus ángeles acampen alrededor de ellos, Señor, los libres de peligros, de accidentes, Señor, de situaciones espirituales, que les des un descanso, Señor, reparador para empezar un nuevo día el día de mañana, si así tú lo permites, llenos de ti, de tu presencia, Señor. Que la gracia, Señor, que la comunión de tu Espíritu Santo sea con cada uno de mis hermanos hoy y siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús y creyendo te decimos amén, amén. Damos un aplauso al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Recuerden, si hay alguno que quiera adquirir las entradas, va a estar una hermana ahí con las entradas. Hay remeras también, pueden comprarlas. Nos vemos, Dios mediante, el domingo en la Conmebol, 8 horas, se abren los portones de la iglesia. Pueden saludarse en el amor del Señor Jesús.